Vi que algunos ya me mandaron el trabajo de esta semana, que era para esta semana, para hoy, con esta cuestión del diseño, ¿no? De la composición visual, de la disposición y composición, que nos va a servir para ver esta cuestión de las presentaciones y el armado de las diapositivas. ¿Todos pudieron ver el video, el material? Sí, yo. Bien, Sí, profe, yo lo vi. bien, genial. Yo también lo vi. Perfecto, porque hoy vamos a hacer un repaso, ¿no? De esas 5 reglas o disposiciones, y luego vamos a verlo un poco en las diapositivas de cómo trabajarlo, y la idea es que después puedan poner en práctica estas distintas reglas o leyes, ¿no? Que tienen que ver con la composición. En este caso es composición visual. Podríamos pensar, no sé si tanto para una presentación, pero supongamos en un video, también podemos encontrar casos de composición musical o sonora. Bueno, esta cuestión les quería comentar un poco de dónde viene lo que es la composición, que generalmente se lo conoce como composición, pero tiene que ver con esta cuestión de disposición y composición, que originalmente viene de lo que es la pintura del arte, ¿no? Tiene que ver con la disposición de los elementos, ya sea en el lienzo, o en nuestro caso, nuestra área de trabajo, nuestro lienzo vendrían a ser las diapositivas. Tiene que ver entonces originariamente con el arte, con la pintura. Mismo hay un montón de estudios de relaciones o de disposición de elementos. Existe lo que es el número mágico o la sección áurea, que tiene que ver con cómo segmentar el espacio de trabajo y cómo componer o disponer los elementos para que resulte una composición equilibrada, por ejemplo. Son todos elementos que vienen en principio de la pintura. Que por ahí, para los que vieron el video, en un momento, en el video se habla de poder imaginar como si fueran unas líneas o una grilla, ¿no? Con recuadros en la hoja o en la diapositiva, y de ver de qué manera. Sí, la parte de la alineación, ¿no? Perfecto. Así es, como dice Agustina, de lo que es la alineación, y que, es más, esta cuestión de la composición o la disposición, por ejemplo, ustedes suelen usar redes sociales como Instagram, ¿sí? Sí. Sí. Vieron que cuando van a publicar, por ejemplo, una historia, ¿no? Si uno publica una imagen o algún video y lo quiere achicar de tamaño o agrandar, depende si lo va posicionando por el medio de la pantalla y demás, aparecen como unas líneas guía que te indican cuando el elemento está ubicado bien centrado o si no está centrado, o mismo sobre los márgenes, como decía Agustina, te marca si está alineado bien sobre el margen de la izquierda o de la derecha. Bueno, todas esas cuestiones, bueno, o esas ayudas que nos da por ahí Instagram para poder armar una publicación que tenga algún tipo de equilibrio, tiene que ver con esta cuestión de la disposición y la composición de la imagen en este caso. Mismo vamos a ver que en los editores de presentaciones también podemos agregar reglas para poder ubicar los elementos, o que a veces directamente nos sucede, o al igual que en Instagram, al mover los elementos nos van apareciendo ciertas reglas que luego en el resultado final no son visibles, pero que para el momento de armarlo nos ayuda para ver la distancia de los elementos o para que estén ubicados en una misma línea o en un mismo nivel, si así lo quisiéramos. Ahora les voy a pasar a compartir pantalla, así vamos a ver estas 5 reglas. Yo acá lo que hice fue poner estas 5 reglas que tienen que ver de la disposición y la composición, y la definición de cada uno, o de cada una de ellas, perdón. Así que tenemos el espacio en blanco, la repetición, la alineación, que era la que mencionaba Agustina hace un ratito, proximidad y contraste y jerarquía. Y lo que tenemos que hacer es como ir emparejando cada una de estas reglas con la definición.
¿sí? ¿Qué les parece? ¿Vamos respetando este orden o agarramos una definición y vemos en cuál encajaría? ¿Cómo les parece mejor? Vamos con, no sé, con el orden. Sí, profe, con el orden. Sí, se puede con el orden. Bien. Vamos, entonces, tenemos, por ejemplo, la primera es espacio en blanco. Por ahí, sin leer las definiciones que tenemos acá, ¿a qué les suena? O si vieron el video, mejor, ¿qué era esta recomendación o esta regla de la composición vinculada al espacio en Era blanco? que había que dejar un espacio para que no quede todo amontonado y que se entienda bien, ¿no? Que quede todo como acumulado y no se llegue a una comprensión. Bien, Sí, muy el bien, espacio entre los elementos era. muy bien. Ahí, como dicen Julieta y Ailén, esta cuestión, ¿no?, del espacio entre los elementos y de cómo disponerlos para que no queden todos amontonados y a su vez poder, dentro de una misma imagen, armar como espacios, ¿no?, vinculados por ahí a diferentes datos o cuestiones. Así que vamos a leer aquí las definiciones que tenemos. La primera dice, tenemos, se ubica entre los distintos elementos del trabajo, su función es ofrecerle aire al contenido para que se pueda entender. La segunda, Ese para mí. esta, ustedes ya Sí, nos la primera. sumamos por esta. Sí, la primera. Sí, para mí ¿Sí? también. Bueno, vamos ahí. Ahora, al final vamos a ver si estamos en lo correcto o no. La segunda que tenemos es repetición. ¿Qué quiere decir la repetición? Había dicho lo que era para reforzar el contenido, por ejemplo, lo de las paletas de colores, paletas de tener colores. una organización para que se vea más lindo estéticamente y se entienda mejor. Bien, tiene que ver, como decía Ailén, con esta cuestión, ¿no?, de poder repetir ya sea o algún elemento o algún color o algún estilo para darle una unidad, ¿no?, a esta cuestión de la presentación. Una de esas cuestiones puede ser la paleta de colores, o si algunas presentaciones vieron que en la parte superior tienen como si fueran un encabezado, ¿no?, que dice, por ejemplo, pensemos en un congreso de medicina. Tienen el logo, por ejemplo, de una universidad, dice Quinto Congreso de Medicina en Córdoba 2020. Y esa encabezado o esa información se mantiene en todas las diapositivas. Esa es una manera de la repetición, ¿no?, y de otorgarle cierta identidad a nuestra presentación y que el espectador hace también que se vaya habituando y que sepa de que siempre se está exponiendo o hablando de una misma presentación o contenido, tema. Bien, entonces acá tenemos esta opción que dice, es útil a la hora de destacar algo importante, existen muchas maneras, por ejemplo, a través de diferentes tamaños o colores. Organiza el contenido bajo un formato específico, mantiene las proporciones entre los márgenes y el espacio de trabajo utilizado, presenta las diferentes relaciones entre el contenido expuesto, agrupando o separando los diversos elementos, o refuerza un elemento o estilo en el diseño, ofrece unidad estética y le permite a los espectadores familiarizarse con lo que ven. La El última, último. lo que refuerza La un última. elemento o estilo en el diseño. Bárbaro. Vamos entonces con la última. Ahora cuando encontremos todas las parejas, ahí vemos si están bien o están mal. Vamos con alineación. La ¿Quién? segunda. La segunda dicen. La segunda, La segunda. Sí, la Sí. segunda. Sí, sí. Vamos, alineación. Y nos quedan entonces proximidad y después contraste y jerarquía. La de contraste es la segunda. Y la primera es la de proximidad para mí. Sí, También. también. ¿No? No la leí. ¿Están todos y todas de acuerdo? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahí lo vamos a poner. Y vamos a ver. Chan, 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 chan. Si están todas bien, deberían marcarse todas en verde. Si están mal, en rojo. Así que vamos. Vamos. Todas correctas.
Ahora. Así que muy bien ahí con esta cuestión. Para el que todavía por ahí no pudo hacer el trabajo que era para esta semana, que era armar un cuadro similar, ¿no?, a este juego, que tenían las distintas reglas y luego había que poder definir o poner las principales características de cada uno. Para el que todavía no lo pudo hacer, puede inspirarse en esto que vimos hoy para la actividad. Y antes de ver lo del editor de presentaciones, voy a profundizar por ahí o a aclarar un poquito más esta cuestión de la composición, que como les dije hace un ratito, si bien viene de toda esta cuestión del arte y de la pintura principalmente, luego con los distintos medios, como puede ser la fotografía, ¿no?, también se habla de composición fotográfica o composición visual al momento de armar una foto. Por ahí uno, cuando saca una foto, no sé, en algún cumpleaños, en alguna cuestión, no está tan pendiente de esta cuestión de la composición visual, pero pensemos en alguna en publicidad, ¿no?, o cuando se arman campañas y demás, toda esta cuestión de la composición, sí, es algo, una parte muy importante que tiene que ver con la producción. Y aunque pensándolo también, ¿no?, uno cuando sube alguna foto por ahí, en la historia no, porque lo que tienen las redes sociales, ¿no?, esta cuestión de las historias, como duran 24 horas, es algo que, si no las pone uno en destacadas, no desaparece. Pero cuando alguien sube algo al feed, ¿no?, en Instagram, pensando por ahí que es más lo más visual, uno también elige qué fotografía, ¿no?, subir, o qué elementos, si sube alguna frase, por ejemplo. Y por ahí uno no conoce esta cuestión de que existen estas reglas, o no conoce bien la definición de lo que es alineación, proximidad o espacio en blanco, pero a veces uno intuitivamente, ¿no?, lo va haciendo o acomoda esa imagen o ese elemento con frases, porque a uno, cuando lo ve, como que le parece que queda un poco mejor que si fuera de otra manera. No sé si le suele pasar. Sí, sí. Bien. Todo eso que por ahí uno lo hace digamos, sin reflexionarlo, sin saber estas cuestiones de las reglas y demás, lo hace porque vivimos en una sociedad, hay autores que hablan de la sociedad del espectáculo, por ejemplo, donde esta cuestión de las pantallas o lo visual tiene mucha predominancia, ¿no? Y uno ya desde chiquito va como entrenando el ojo o la mirada y va incorporando por ahí implícitamente esta cuestión de la composición. Y bueno, tiene que ver con esto. Nada más que acá lo que estamos haciendo es como ponerlo o exponerlo, dejarlo bien explícito, estas reglas o estas recomendaciones al momento de armar una imagen. También la cuestión de la composición, si bien se origina en la pintura, está relacionado también con los medios de comunicación, principalmente con lo que es los diarios, porque en lo que es la imprenta, por ahí más antiguamente, hoy no tanto porque hoy está todo digitalizado, pero originalmente en la imprenta también se habla de composición. Por ejemplo, pensemos en las tapas de los diarios. Originalmente, digamos, cuando no existía la computadora, no había sistema digital ni nada, lo que se hacía con la imprenta, ¿alguno sabe cómo funcionaba o cómo eran las primeras imprentas? No, ni idea. ¿No? Bien, no hay problema. Las primeras imprentas, estoy hablando de la época medieval, eran en madera. Si uno quería, por ejemplo, escribir un libro o armar un cartel, supongamos, para no hacer un libro, que el libro era como interminable, lo que tenía que hacer era agarrar, en vez de una hoja, una plancha de madera, por ejemplo, tallar, ¿no?, la imagen o lo que uno quisiera representar o escribir, y una vez que ya tenía como ese molde, ¿no?, lo entintaban, lo ponían sobre la hoja o sobre la superficie que quisieran realizar esa impresión, y con diferentes pesos se iban, ¿no?, como apoyando para que funcione. Vendría a ser como lo que hoy es un sello. Vieron que uno tiene el sello de goma que lo pone en tinta o ya tiene el cartucho de tinta y va marcando o haciendo las distintas impresiones. Bueno, algo así funcionaba la imprenta originalmente. Después con Gutenberg, que es considerado como el padre de la imprenta moderna, lo que se hizo fue
en vez de hacerlo en madera, porque la madera con cierto uso se iba desgastando, implementó unos moldes de acero y lo que se llama imprenta móvil, que es una hoja donde se iban poniendo las distintas letras o caracteres y podían formarse palabras, como si fueran las letras, no sé, ¿vieron los juegos de los chicos, esos que tienen imanes, que son letras sueltas? Bien, como si fuera algo así, pero de metal, entonces iba armando sobre la superficie las palabras o las frases, oraciones, lo que se fuera a imprimir sobre alguna superficie, y con eso sí se entintaba y se imprimía de manera manual, o había algunas máquinas, pero todo funcionaba de manera manual. Desde ahí también viene esta cuestión de la composición, de que uno tenía que componer o armar esa hoja, ¿no? o ese afiche, poniendo la disposición o colocando letra por letra, o si quería alguna imagen, la imagen. Bueno, de ahí también viene toda esta cuestión de lo que es componer una hoja, por ahí más vinculado a la prensa gráfica, como eran los diarios, como son los diarios, pero bueno, hoy en día es todo digital. Pero vemos de dónde por ahí vienen todas estas cuestiones que hoy nos suenan como más vinculados a las redes o a la tecnología, pero en realidad tienen un origen análogo, digamos, no vinculado a lo digital, pero que se van incorporando o adaptando a estas nuevas tecnologías. Pero a veces está bueno, ¿no? Saber el origen o por conocer un poquito de todas estas cuestiones que estamos estudiando, o que para uno es algo novedoso o nuevo, pero vemos que vienen desde hace un montón de tiempo. Claro, tipo, cómo fue avanzando. Exactamente. Ahí como dice Azul, ¿no? De cómo fue avanzando, evolucionando, y esta cuestión fue adaptándose a los distintos medios que fueron apareciendo. Bien, yo ahí como les comentaba hoy, también se habla de composición musical, por ahí eso también lo escucharon hablar, la composición musical, que tiene que ver también con esta cuestión, en vez de cómo yo hay tanto de música, no sé, no conozco, pero lo que es la composición musical tiene que ver con cómo disponer ya no sobre alguna superficie visual, sino sonora, y por ejemplo las partituras, ¿no? Es donde uno compone o arma esa música o dispone los distintos elementos sonoros para armar una composición. Y también en música se habla de esta composición no equilibrada o no equilibrada, al igual que lo hacemos de la manera visual. Ahí les comparto pantalla. Lo que vamos a ver también tiene que ver con un poco la actividad que va a ser de hoy para la semana que viene entregar, que es con poder poner en práctica esta cuestión de las reglas o las recomendaciones de composición. Bien, ahí se ve pantalla. Sí se ve. Sí se Sí, ve. sí. Perfecto. Bueno, yo acá lo que armé, ya que estamos hablando de disposición y composición, armé sobre este tema. Igualmente en Classroom les voy a subir esta presentación para que puedan trabajarlo. Y la idea es ver también cómo hacer el manejo, porque lo que tienen los editores de presentaciones que nos permiten es poder agrupar elementos y a su vez darle distintos manejos o usos. Vamos a hacer como un breve repaso de esto, con eso ya vamos después finalizando. Bien, por ejemplo, ven que yo ahí ya quise mover este elemento y ahí me marca una línea en rojo, ¿no? Que lo que está haciendo acá es alinearme este elemento con este otro elemento que es el círculo. Ven que me marca como la línea. Si yo los quisiera poner en una misma línea, lo que está haciendo ahí justamente me lo está alineando. Ven que si yo voy moviendo, como acá tengo todos elementos en distintos orden o dispersos por toda la diapositiva, a medida que voy moviendo me voy encontrando con distintas líneas de referencia. No sé si se llegan a ver ahí en pantalla. Sí, sí, se ve. Sí se ve, se ve. Bien, esta es una por ahí de las ayudas que tienen los editores de presentaciones, de que al momento de armar, ¿no? Nos permiten guiarnos o tomar referencia de cómo disponer estos elementos.
para lo mismo nos sirven las guías, las reglas de aquí arriba y de aquí al costado, para poder medir las distancias y demás. En mi caso yo no me guío, por ejemplo, si tengo que armar una presentación, por las distancias, sino que voy utilizando estas reglas que aparecen sobre, o estas líneas de referencia que aparecen sobre pantalla. Eso como a cada uno le guste o le quede más cómodo trabajar. Pero, por ejemplo, pensemos en esta diapositiva que tenemos las 5 recomendaciones como contenido, ¿no? Y el título. Uno generalmente, por esta cuestión de la jerarquía, ¿no? El título lo colocaría como de manera destacada o más arriba, o separado de lo que es el resto de los elementos. Esperen que voy a agrandar un poquito. Ahí. Entonces, por ejemplo, este círculo acá me molesta al momento de componer, lo corro porque por ahora no me interesa, y puedo ir guiándome y viendo a ver cuándo me marca el centro o no. Ahí, ves, me marcó el centro de la diapositiva, y por ejemplo, yo quiero que el título esté centrado. Después, si quiero, lo puedo cambiar, alinear a la derecha, a la izquierda, eso es indistinto. Después, por ejemplo, yo acá tengo los distintos puntos. En este caso, como están numerados, debería ponerlos en orden. Entonces los voy acomodando de esta manera, y ahora vemos de cómo los podemos agrupar para trabajarlos como si fuera un conjunto. Bien. Bien, ahí este me quedó un poco más corrido. Ahí va. Ahí quedarían, por ejemplo, los distintos principios acomodados. Puedo después ir viendo la distancia o qué espacio en blanco dejo entre uno y otro, o entre los distintos elementos de lo que es la diapositiva o la presentación. Y, por ejemplo, supongamos que yo ahí ya estoy conforme con el resultado de cómo quedaron. Pero bueno, supongamos que ahí estamos conformes. Una de las maneras que yo les decía que tienen los editores es poder agrupar elementos, ¿no? Supongamos que yo este conjunto de las 5 reglas lo quiero trabajar en grupo, ¿no? Puedo ir seleccionando, y con el teclado, en el caso de si lo estoy haciendo desde la compu, si lo estoy haciendo desde el celular, voy manteniendo presionados los distintos elementos, y ven que me va, a su vez, además de marcarme cada elemento, me arma como un recuadro más grande que los engloba a todos. ¿Se llega a percibir desde ahí? Sí. Sí, sí. Sí, se ve. Bien. Se ve Lo que me todo. permite esta cuestión es, si yo los quiero mover de lugar, en vez de tener que moverlos uno a uno, como hice al principio para acomodarlos, directamente los puedo trasladar como si se tratara de un conjunto. Esperen que ahí me tomó. Entonces yo me mantengo, ahí los tengo todos seleccionados, me los recuadra como si fuera un conjunto, y de ahí ya los puedo ir moviendo, desplazando por la hoja, y me va a mover todos juntos en vez de moverme de a uno. Y después, por ejemplo, tenemos estos círculos que uno dice, bueno, ¿para qué son estos círculos? En este caso, yo los pensé como una forma de equilibrar esta cuestión, porque imagínense, yo saco estos círculos y como que de este lado queda un poco vacía, o queda, en este caso, mucho espacio en blanco, no queda como equilibrado. Entonces, por ejemplo, vamos a probar, puedo poner los círculos de esta manera para formar alguna especie de figura o alguna cuestión, y que de alguna manera me equilibre el resto del texto que tengo sobre el otro margen. ¿Ven? Y también lo que tienen los elementos, además de agruparlos o poder trabajarlos en conjuntos, es esta cuestión de poder enviarlo adelante o superponerlos, digamos, justaponer
los distintos elementos, como se suele hacer habitualmente por ahí en algún collage y demás. Esta cuestión de poner unos encima del otro o enviar uno al fondo. Para eso, en este caso, desde la compu, seleccionamos el elemento y con el botón derecho, esperen que me tapa, no sé ustedes lo llegan a ver ahí porque acá me lo tapa, vamos a hacer si no, Sí, sí. pero porque me lo tapaba el, ay, ¿cómo se llama lo de Zoom? Ahí va, ven que acá dice ordenar, porque a mí me lo tapa Zoom, pero si ustedes lo ven, vamos para adelante, no hay problema. Sí, se ve Sí, todo. sí, sí. tipo, se Ah, ve. perfecto, perfecto. Porque a mí justo me sale el recuadro de Zoom, recién lo quise achicar y se me cerró todo, así que no lo voy a mover por las dudas. Tenemos las distintas opciones de moverlo al frente o traerlo hacia el frente, hacia adelante o enviarlo al fondo. La diferencia entre, por ejemplo, enviar atrás y enviar al fondo, vamos a verla aquí, es, supongamos que yo tengo 3 elementos superpuestos. Este círculo que lo tengo adelante de todo, vamos a ponerlo ahí así se llega a ver. Le puedo dar enviar atrás, que lo que va a hacer me lo va a enviar atrás del círculo celeste, Ah, sí, sí. ¿sí? Sí. O si tengo, por ejemplo, ven que ahí lo superpuse al otro, si yo le hubiera dado, en vez de enviar atrás, enviar al fondo, lo que hace, en vez de dejármelo atrás del círculo celeste, me lo deja atrás de todo y quedaría en último lugar atrás, por ejemplo, de este círculo gris. Si quieren, ahí vamos a probar. Lo voy a superponer así como para que se llegue a ver. Si yo ahí le doy, entonces, en ordenar, enviar al fondo, quedaría atrás de los otros 2 círculos. ¿Ven? Ahí se llega a ver. Sí, se ve, se ve. Bien. Entonces, estas son distintas maneras por ahí, a su vez, de agrupar los elementos y de ver el orden o de qué manera uno los quiere trabajar o disponer. Por ejemplo, podemos armar esta figura, que no llega a ser una flor ni nada, y agruparlo de esa manera, y ahí poder ir dándole cierto orden y equilibrio a nuestra presentación o a nuestra diapositiva. Y acá lo que tenemos, por ejemplo, yo acá seleccioné todos los círculos, y ahí podemos aplicar la misma opción si tuviéramos otro elemento, o si lo quisiéramos enviar detrás del texto, supongamos, ahí seleccioné todos, le doy ordenar, enviar al fondo, y ahí quedan, por ejemplo, yo ahora si los quiero seleccionar, ven que no los puedo seleccionar, estos porque quedaron arriba los globos del texto. Pero los podríamos utilizar si quisiéramos resaltar, por ejemplo, el circulito del número. No sé, es otro uso que se me ocurre ahora poder darle. Pero bueno, estas cuestiones por ahí tienen que ir viendo, ¿no? Con probar, ver de qué manera quedan mejor dispuestos los elementos en nuestra composición. Por ejemplo, yo esta, la que estuve probando hoy más temprano, y ahí, para mí ahí esta disposición es una de las tantas posibles, ¿no? Como están agrupados los círculos, dentro del margen o más sobre la izquierda, las distintas reglas, y el título. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el título incluso lo podríamos subir un poquito más para poder dejar ese espacio en blanco entre lo que es el título, que le damos cierta jerarquía, ¿no? Porque es como lo principal, o que nos está presentando lo que vamos a ver, las distintas reglas, que si bien hay cierto espacio entre una y otra, las podemos tomar como si fuera un conjunto, un bloque, y por otro lado, estos círculos o estas figuras, que si bien en cuanto al contenido no tiene ninguna función puntual, sí en cuanto a la composición o a la forma, para poder darle cierto equilibrio a la imagen. Lo que vamos a hacer, lo que les voy a proponer para hacer esta semana, es
poner en juego, ¿no? O probar esta cuestión de la composición y la disposición de los elementos, para que lo puedan probar. En esta misma diapositiva yo se las voy a compartir igualmente por Classroom, y van a tener que probar o poner en juego dos composiciones distintas, ¿sí? Es decir, con estos mismos elementos, armar dos diapositivas distintas, agruparlos de la manera que a ustedes se les ocurra, o disponerlos. Puede ser el título centrado, como vimos recién, o el título sobre el margen izquierdo o derecho, los 5 elementos, o la lista con los 5 elementos sobre la derecha, centrado. Por ahí, ahora se me ocurre otra disposición, podría ser, pensemos, los 5 elementos centrados, y sobre cada lado 2 círculos, ¿no? Para que quede bien equilibrado. Esa es otra composición posible. Es cuestión de ir probando y de uno ver o quedar más o menos conforme, ¿no? Con ese resultado, teniendo en cuenta esto de la alineación, los espacios en blanco, la repetición. En este caso, la repetición no la vamos a poner tanto en prueba porque estamos hablando de una sola diapositiva, pero al momento de armar una presentación con más de una diapositiva, ahí sí lo deberíamos, por ejemplo, considerar. Bien, entonces les agradezco a todos por haberse conectado, por conectarse siempre, por estar ahí del otro lado, porque también es bueno, ¿no? Que se puedan conectar y puedan estar en la clase para por lo menos poder compartir un rato por acá. Y les vuelvo a decir, bueno, espero que hayan pasado un muy feliz día el día de ayer, y que, bueno, pronto el año que viene lo podamos festejar, ¿no? En el colegio como corresponde. Y que, bueno, nada, eso. Valoro mucho que estén en contacto y que se puedan conectar y sigan trabajando desde sus casas. Ahora sí, ya me despido antes de que se corte. Que tengan buen día y muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chau, chau.